Hola jóvenes, el día de ahora vamos a ver el tema de ángulos, siempre dentro de la parte de geometría. Primero, ¿qué es un ángulo? Bueno, un ángulo se forma por medio de dos rectas, bueno, semirrectas, que comparten un origen. Como lo vimos en la parte anterior de las rectas, las semirrectas son aquellas que tienen un origen, sin embargo no tienen un final, pero se les da un sentido. Entonces estas dos semirrectas unidas por un mismo origen, al cual esa unión se le llama vértice, forman un ángulo. Dentro de ese ángulo, dentro de esas líneas, perdón, es donde se encuentra el ángulo, que en este caso sería esta letra de acá, que por ese momento lo podemos llamar A. Entonces, eso sería lo que nosotros definimos como un ángulo, que sería básicamente la abertura en grados que tiene una recta, o sea, que tanto se abre en grados. Eso sería básicamente lo que es un ángulo. Entonces, ¿cómo podemos nombrar un ángulo? Bueno, ahora sí vamos a dejarlo de llamar A y vamos a ver que para nombrar los ángulos hay diferentes maneras. Eh, Diferentes maneras, pero casi todas son letras griegas, como alfa, beta y así varias más. Que usualmente por practicidad utilizamos alfa y beta, ¿no? A veces hay personas que lo que utilizan es nombrar los lados con letras mayúsculas y los ángulos con minúsculas o viceversa. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ángulo, se utiliza esta simbología de acá. Por ejemplo, esta abertura que podríamos decir que es un menor que apuntándole al alfa. Y eso se lee como ángulo de alfa. Entonces, ¿cómo se miden los ángulos? Bueno, para los ángulos hay diferentes formas de ser medidos. En el Sistema Internacional de Unidades, en el SI, perdón, se tiene como unidad el radián. Entonces, una vuelta completa, es decir, un círculo que nosotros podríamos valorar en 360 grados, en radianes se valora como 2pi radianes, como se muestra aquí. En el sistema centesimal se tiene como unidad de medida el gradián, que una vuelta completa serían 400 gradianes. Una vuelta que nosotros conocemos como 360 grados. Entonces serían 400 G con la G arriba. Y en el sistema sexagesimal, que es el que para trabajar con ángulos casi todos estamos habituados, se utiliza la medida del grado, donde 360 grados es equivalente a una vuelta. Entonces aquí tenemos, habitualmente utilizamos el sistema sexagesimal. Entonces nosotros podemos tener ángulos negativos. Si ustedes se dan cuenta, los ángulos son positivos si van en contra de las manecillas del reloj. Es decir, un ángulo, pongamos que este es un círculo y aquí va la línea. Entonces este ángulo que va así, este ángulo va para acá. En contra de las manecillas del reloj, este ángulo es positivo. Pero podemos tener también otro ángulo. Podemos tener este, que vaya a favor de las manecillas del reloj. Este ángulo va a ser negativo. Entonces los ángulos también pueden ser negativos o positivos, dependiendo para el lado que vaya. Si van ángulos en contra de la manecilla del reloj, entonces nosotros los consideramos positivos. Si van a favor de las manecillas del reloj, entonces nosotros consideramos ángulos negativos. Y la única diferencia en la escritura es que un ángulo negativo es precedido por un signo menos. Luego tenemos los tipos de ángulo, que está el agudo, el recto y el obtuso. Luego tenemos un ángulo convexo, llano, cóncavo, completo. El completo es el círculo en sí, que 360 grados. El llano es el de 180, que sería la línea recta. El de 90 grados es el ángulo recto.
como podemos ver acá. Voy a utilizar el puntero. Como podemos ver acá, el recto es el ángulo de 90. Luego tenemos el ángulo agudo, que es menor de 90, un ángulo de 89, 45, 30 y así, ¿verdad? Un ángulo obtuso es mayor que 90 grados, pero menor a 180. Luego tenemos un ángulo convexo, que nosotros también podemos como considerarlo obtuso, ya que es mayor que 90 grados, perdón, pero menor a 180. Luego tenemos los ángulos cóncavos, que son mayores a 180 grados. Bueno, sería con esta parte. Luego tenemos los tipos de ángulo. Según la suma, pueden haber ángulos complementarios, suplementarios, perdón. Y según la relación que tienen en el espacio, pueden ser adyacentes, opuestos o consecutivos. Vamos a verlos. Aquí tenemos ángulos complementarios. Aquí tenemos un ángulo podemos decir que este vale 30 grados, entonces este de acá va a valer 60, entonces 60 más 30 va a dar 90, entonces ese es un ángulo complementario. Los ángulos que sumados den 90 grados nosotros los vamos a llamar ángulos complementarios, y los suplementarios son aquellos que forman 180 grados, como por ejemplo puedo tener acá este ángulo de 30 grados y este de 150. Entonces, al sumarse 150 y 30 va a dar 180 grados. Ese sería un ángulo suplementario. Entonces, esto sería con esta parte. Luego tenemos ángulos adyacentes, ángulos opuestos por el vértice. Adyacentes, estos están pegados, o sea, juntos van a formar el ángulo suplementario. Luego ángulos opuestos por el vértice. Como ustedes pueden ver, tienen un punto de intercepción, estas líneas. Entonces, este es el vértice de estos ángulos y están opuestos. Entonces, luego podemos, bueno, y algo que nosotros vamos a ver es que los ángulos opuestos por el vértice siempre van a medir lo mismo. Si este ángulo mide 30 grados, este también. Si este mide 60, entonces este también. Si este mide 45, este también, y así, ¿verdad? Luego tenemos ángulos consecutivos. Todos estos ángulos, o sea, es como van en un orden consecutivo, ¿verdad? O sea, no necesariamente tienen que dar sumas, no necesariamente tienen que ser suplementarios o complementarios, ¿verdad? Pero dentro de figuras puede ser que se encuentren de esta manera. Y al menos en este caso, o sea, podemos asumir que podría ser que se dé que esto mida 300 grados. No necesariamente tiene que ser así, pero puede darse el caso, ¿verdad? Y eso sería básicamente todo con la parte de los ángulos, donde tenemos que aprender a reconocerlos, a saber qué tipo de ángulos son y cómo llamarlos. Quedaría todo hasta acá. Si tienen alguna duda, entonces pueden hacerla llegar o pueden también con sus otros profesores hablar al respecto. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.